Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Horas después de las elecciones al Congreso y de las consultas interpartidistas, las campañas presidenciales comenzaron a preparar su estrategia de cara a la primera vuelta, que es el 29 de mayo. Ya están buscando alianzas y están analizando los nombres de las posibles fórmulas a la vicepresidencia. Mientras tanto, se comienzan a conformar las fuerzas dentro del nuevo Congreso elegido este domingo, que tiene cambios en su composición y que, a pesar de los buenos resultados para el Partido Conservador y el Partido Liberal, pues tiene ahora un nuevo protagonista y que va liderando el pacto histórico. De estos y otros temas queremos hablar hoy en Sala de Prensa, por eso hemos invitado a los periodistas y analistas del portal La Silla Vacía, Juan Esteban Lewin. Bienvenido, Juan Esteban. Juanita, buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros, también a Daniel Pacheco. Bienvenido, Daniel. Hola, Juanita, buenas noches, ¿qué tal, Lewin? Me alegra que estén con nosotros para hablar de estos temas. Quiero que comencemos pues por la noticia política del día, la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a esta candidatura presidencial por el Centro Democrático y el anuncio que ha hecho de apoyar a Federico Gutiérrez. ¿Qué opinan? ¿Se esperaba? Para muchos no es ni siquiera una sorpresa. Daniel. Juanita, justo ahora estamos en La Silla Vacía escribiendo al respecto. Lo que nuestros reporteros encontraron es que esta fue una movida que Óscar Iván Zuluaga tomó en sus propias manos, una medida que sorprendió a algunos por la rapidez, pero que definitivamente le facilita mucho las cosas a Federico Gutiérrez. Una movida que, sin embargo, entrega al uribismo, que se va a reunir mañana para tomar una decisión oficial con su bancada entrante y su bancada saliente, a cambio de nada. Un uribismo que se entrega al candidato del Equipo por Colombia sin reclamar una posición en la mesa, sin reclamar, al menos abiertamente, al menos por ahora, una fórmula vicepresidencial o algo así. Un uribismo que está dispuesto a tomar un asiento trasero en un momento difícil de la opinión, cuando viene de perder cerca de 6 senadores en las elecciones legislativas. Y un apoyo a una consulta que ni siquiera le abrió la puerta, Juan Esteban. Sí, así es que realmente esto es un poquito, para usar una frase que ya es un cliché, no una crónica de una muerte anunciada. Es que cuando uno tiene una campaña que no despega con un candidato que según las encuestas no pega, y por el otro lado hay uno que es muy, digamos, muy cercano a la casa, ¿no? Que es, si no uribista, pues muy cercano al uribismo, y parece ir también, pues creo que tiene mucho sentido. Además, imagínense el desgaste personal para uno ser candidato, eso no es fácil, para la familia, para la salud, para la economía y demás, sintiéndose abandonado. Hay que recordar además que es que Álvaro Uribe dijo hace muy poco, dejó en libertad a los uribistas, a los miembros del Centro Democrático, para apoyar justamente a Federico Gutiérrez en la consulta. Y eso pues es un guiño, a mi juicio, a todas luces. Daniel, ¿y Federico Gutiérrez es realmente el candidato, digamos, oficial de Álvaro Uribe y del Centro Democrático con esto? Pues, Juanita, ahorita Federico tiene un reto, es que Óscar Iván Zuluaga, primero que todo, se lo puso fácil, ¿no? Federico sabía que necesitaba sacar la candidatura del Centro Democrático del tarjetón de primera vuelta, eso le servía para cohesionar al sector de la derecha, y Óscar Iván se lo pone fácil al renunciar. Lo que pasa es que hay que ver cómo lo recibe Federico. Algunas de las personas que hemos contactado de esa campaña para tratar de entender cómo van a hacer ese recibimiento del uribismo para no quedar con esa marca oficial del Centro Democrático puesta sobre ellos. Dicen que los van a recibir como recibirían cualquier otro apoyo. Obviamente este no es cualquier otro apoyo, es el apoyo del partido del político más importante en este país durante 2 décadas, que está viviendo en estas elecciones del 2022 su ocaso, un ocaso quizás irremediable. Y en esos términos, Juan Esteban, ¿Zuluaga le quita o le pone a Fico? Es una muy buena pregunta, porque claro, para mí no es muy claro qué le pone, porque el electorado de derecha ya estaba yendo hacia donde Federico Gutiérrez, entonces no es muy claro que lleguen unos electores nuevos. Le quita un ruido quizás a la derecha, pero por el otro lado, le puede costar en la medida en que, si parte de la estrategia de Federico Gutiérrez fuera ser irse hacia el centro, pues tener el apoyo de Óscar Iván Zuluaga, el guiño de Álvaro Uribe, y convertirse ya pues claramente en el candidato del uribismo por sustracción de materia, si se quiere, pues también tiene un costo grande cuando, como decía Daniel ahorita, pues Álvaro Uribe y en general el Centro Democrático están muy golpeados en la opinión pública en general. Entonces
yo tengo la impresión de que al final le puede costar más de lo que le ayude, pero todavía falta ver cómo avanza esto y todavía, digamos, falta mucho para el partido todavía. Claro, habían hablado ya que muchos de los uribistas habían participado en esta consulta y que los votos que recibió Fico pues eran de ellos. Ahora me gustaría que habláramos de Gustavo Petro, el gran vencedor. ¿Qué tan fortalecido lo ve, Daniel? Digamos, tanto por los votos a la consulta como las curules logradas en el Congreso. Hay quienes, claro, las estimaciones eran un poco más altas, pero igual es alto. Yo lo veo muy fuerte, Juanita, y sobre todo creo que sin salirnos de lo que veníamos hablando, lo que está pasando hoy con el Centro Democrático habla de lo fuerte que lo perciben en los círculos políticos. Es decir, que la derecha en ese gran sector tenga tal practicidad que Óscar Iván Zuluaga le ponga las cosas tan fácil a Federico Gutiérrez, habla de una presión que están sintiendo en ese sector de la inminencia de Gustavo Petro. Dice Gustavo Petro en primera vuelta. Yo creo que no le alcanza para ganar en primera vuelta, pero definitivamente es el gran ganador y eso tiene cosas importantes, buenas, es decir, responde a la promesa que había sobre él, pero por el otro lado, esa fortaleza también ayuda a que los otros se organicen con mucha facilidad. Eso es lo que está pasando en la derecha, donde no hay drama, no hay largas, no hay cónclaves, no hay nada, se toman las decisiones rápido y eso va a ayudar a Federico Gutiérrez a ser un candidato anti-Petro efectivo, eficiente, con una buena estrategia que puede enfrentar a Petro en esa primera vuelta. Juan Esteban, pero volveríamos como a este escenario que vivimos hace 4 años, que también era un candidato de derecha contra Petro, y entonces todos contra Petro, ¿o cómo ve el panorama? Esa es una pregunta muy interesante porque teníamos la idea de que las consultas iban a ser una suerte de primarias, ¿no? De primera vuelta en una elección de 3 vueltas. Y por lo menos la sensación de hoy, que noto entre mucha gente que no se siente ni representada, digamos, ni por el uribismo, ni por Federico Gutiérrez, ni tampoco por Gustavo Petro, es una sensación de me toca elegir ya. Ya me toca votar por Petro porque si no gana el de Uribe, no, ya me toca votar por Federico porque si no gana Petro, como si no hubiera una primera vuelta en la cual hay otras opciones, Sergio Fajardo sobre todo, pero también Rodolfo Hernández, que según las encuestas marca y es relevante, y otros candidatos quizás menos visibles como Enrique Gómez, Luis Pérez, Luis Gilberto Murillo, Ingrid, etcétera, como si ya estuviéramos en una segunda vuelta. A mí me parece eso sumamente llamativo. Yo no sé si esa emoción se va a quedar en los siguientes días, pero claramente fue un impacto de ayer de la gran votación de la que hablaba Daniel para Gustavo Petro, pero también de la muy baja votación para Sergio Fajardo y en general la consulta de Centro Esperanza. Hay que ver si esto se mantiene y si se mantiene así, sí, podemos llegar ya a una polarización de esa manera, sobre todo porque Sergio Fajardo no es una persona que usualmente logre ser capaz de poner agenda, por ejemplo, para que la discusión deje de estar concentrada en Petro, como ha estado en la agenda hasta ahora, y quizás en Uribe y en Federico Gutiérrez, sino que haya otro tema, otro liderazgo, algo que oxigene y que muestre que hay otra posibilidad. Yo veo difícil, conociendo a Sergio Fajardo, habiendo visto sus campañas anteriores, pero pues no hay que decir que las cosas ya ocurrieron cuando no han ocurrido. Daniel, ¿y qué sería lo que genera esa emoción, como esa necesidad del elector de definirse ya y de saber cómo va a ser? ¿Sabe qué creo que es, Juanita, y a lo que apunta Lewin? Es que estamos en un esquema de elecciones presidenciales relativamente novedoso. En Colombia las elecciones presidenciales han tenido poca estabilidad, hay mecanismos distintos, hay primarias distintas, pero en 2022 se consolidó una cosa que ya venía del 2018 y era este esquema de las primarias presidenciales que se hacen en marzo, la misma fecha que las legislativas. Entonces yo creo que este esquema coge al país sintiendo que, pucha, esto ya fue la primera vuelta y todavía no se entiende que hay todavía 2 vueltas más, que hay tal vez personas que lo ven con un poco de terror porque les aburre la política, pero pues todavía tenemos que votar el 29 de mayo y si hay segunda vuelta el 20 de junio y creo que la novedad
del sistema, pues quizás hace que la gente se apresure. Eso yo creo que cambiará un poco en los próximos días. Faltan cerca de 10 semanas de campaña, va a haber muchas encuestas, va a haber unos debates presidenciales, va a haber unas mediciones que puede que muestren que la figura de Petro pues es fuerte y está muy consolidada, pero que puede ser rivalizada por Federico, por Sergio Fajardo, incluso como decía Lewin, por Rodolfo Hernández. Entonces estamos justo saliendo de este resultado y creo que la gente está todavía zarandeada porque además Colombia nunca había visto un candidato de izquierda tan fuerte, ¿no? Que es yo creo que un desarrollo positivo de esta elección que demuestra que tanto la derecha como el centro y la izquierda tienen posibilidades de acceder al poder. Sí, y ha calado mucho ese mensaje, ¿no? Del pacto histórico, y por eso es que también están aprovechando el momento, ¿no? Y le están apostando a llegar ya a la presidencia en esta primera vuelta, pero muchos analistas dicen que el camino se les complica. Y entonces, ¿qué acuerdos tendrían que hacer en el pacto histórico y Petro para llegar, si quisieran, en ese primer momento, digamos, qué acuerdos tendrían que hacer con otros partidos? No sé si el liberal está ahí, Juan Esteban. Yo no estoy seguro a estas alturas de que sea una cuestión tanta de acuerdos como con la lógica, digamos, de mecánica política, de que es que si yo me sumo, ¿no? Gustavo Petro a César Gaviria, que se menciona tanto, me va a traer esos 2 millones largos de votos que sacó el liberalismo al Senado, porque la gente para las elecciones presidenciales o para las consultas no vota así, vota de una manera mucho más libre, más emocional quizás también. Entonces creo que es una cuestión más de qué mensajes va a enviar al electorado, un electorado que... ¿no? Que está buscando quizás un cambio, porque creo que eso es lo que muestran muchas encuestas, una saciedad sobre el status quo, pero que quizás algunos no saben que Petro es el cambio, no creen que representa el cambio, no les gusta el cambio que él representa, o cosas de ese estilo. Entonces, ¿qué mensajes va a enviar ahí? El primero seguramente, porque lo tiene que hacer esta semana, es definir su fórmula vicepresidencial. Los candidatos tienen hasta el viernes para definirlo, así como... que no sé si vamos a hablar de eso, cambio radical tiene hasta el viernes para definir si Germán Córdoba es su candidato presidencial o si quizás lo de Germán Vargas o quizás no tiene. Entonces, de aquí al viernes yo creo que ya va a haber una señal y ahí tenemos además esta discusión sobre si él se comprometió o no y si va a cumplir la promesa o no de que la persona que quedó de segundas, que en este caso Francia Márquez, en su consulta, va a ser su fórmula vicepresidencial. Y la decisión de tomar de que sea Francia o de que no sea Francia va a tener unos costos y seguramente unas ventajas que estarán sopesando y que será esa primera gran señal hacia el electorado. Pero como dice Daniel, en todo caso, todavía queda más camino, quedan varias semanas, entonces todavía habrá más discusiones. Y con un último factor, solo para mencionar otra cosa, y es que ayer hubo algo así como 5 millones de personas que fueron a votar, fueron hasta las urnas, votaron por el Congreso y no por las consultas. Yo no sé si todavía hay una cantidad de personas que no entienden este sistema nuevo de las consultas del que hablaba Pacheco hace un momentico, ¿no? Y no sabían qué votar, cómo votar. Uno oye anecdóticamente mucha gente que dice, no, es que no me dieron el tarjetón, pero usted lo pidió. No, no lo pedí, o que pidieron uno y encontraban el otro, como que no había una claridad muy grande. Entonces quizás en mayo va a haber también ¿no? Las personas van a estar más con la cabeza puesta, vamos a elegir presidente y eso puede tener otros cambios. Claro, se reduce significativamente también los tarjetones, se facilita un poco también el proceso. Y le quiero preguntar a Daniel si es cierto o no que el expresidente Gaviria y el liberalismo y digamos ese apoyo, si se fuera con Petro, ¿lo ayudaría o no? ¿Eso se va a materializar en algo o no? A ver, yo creo que es una pregunta que está en boca del mundo político y es si ayuda o no. Ahí hay unos riesgos, varios de ellos están representados y fueron electos en la lista del Senado del Partido Liberal, por ejemplo. Entonces usted tiene un senador como Mario Castaño, un senador que tiene una investigación bastante avanzada en la Corte Suprema por unos hechos de corrupción que investigó la Fiscalía y sobre los cuales hay aparentemente bastante evidencia. Es un senador que posiblemente podría terminar en la cárcel en las próximas semanas y esto se va a reflejar sobre César Gaviria, que es el presidente del partido y quien avaló a este senador. Allá dentro del liberal hay casos como esos, entonces eso lleva a algunas personas a decir, no, mire, Petro no debería unirse con César Gaviria porque además esos votos de esos políticos, pues es muy difícil llevarlos a una elección presidencial. Además, esos son unos políticos que ahorita ya se gastaron toda la plata en estas elecciones para hacerse elegir y tienen muy pocas motivaciones para volver a llevar sus votos a una elección de primera vuelta. Esa es una visión. La otra, con la que yo podría creo que estar de acuerdo, es que Petro necesita mandar y seguir mandando señales de poder. Entonces,
Petro va y se reúne con el Papa Francisco. Gustavo Petro va y es recibido en la posesión de Gabriel Boric en Chile, como si fuera el presidente de Colombia. Una reunión con César Gaviria, donde César Gaviria le diga, bueno, Gustavo Petro, yo expresidente de la República, presidente del Partido Liberal, creo que usted va a ser el próximo presidente, enviaría una señal de poder que podría ayudar a Petro más allá de los líos que tenga el Partido Liberal y que Petro puede igual rechazar. Entonces, yo creo que esa podría ser una nueva señal en un momentum que tiene ahorita mismo Gustavo Petro, quien parece ser, y esa es parte de la campaña, la persona que va a ser el próximo presidente del país. Obviamente eso se lo tiene que terminar ganando en las urnas, pero la percepción de lo que lo puede hacer es importante para la campaña de Petro. Sí, importantes esos mensajes poderosos que van más allá, digamos, de la noticia per se. Sobre todo también esto que estaba mencionando Juan Esteban, si va a elegir o no a Francia como su vicepresidenta, eso sería clave, digamos, también respondería a mucho de eso que el electorado le está pidiendo. Ahora me gustaría que analizáramos los resultados de las elecciones, pero para la coalición de la esperanza, porque para muchos tantas peleas y divisiones pues los terminó afectando, no llegaron tan fuertes como se creía. Juan Esteban. Sí, pues yo creo que eso es bastante claro y no tanto o no solo porque uno lo crea, lo opine así, sino por el caso del exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Carlos Amaya tuvo una de esas peleas con los Galán en concreto, pero la superó muy pronto y después, desde entonces, hizo una campaña como con dos grandes elementos. Una, lo dijo en el debate que hicimos entre ustedes y nosotros y lo dijo en emisoras y en muchos lados, no quiero hablar de peleas. Entonces, ¿no? Diciendo como que hay un centro que propone, y segundo, hablando de la gente como el hijo de campesino que es y demás, de una manera muy coloquial, quizás con diferencias de estilo, pero quizás rivalizando un poquito con Rodolfo Hernández o como fue Álvaro Uribe, ¿no? Con esa manera muy llana, digamos, de hablar que conecta con mucha gente. Pero sobre todo lo primero sí nos muestra que esa sorpresa que fue Carlos Amaya, que prácticamente se quedó con el segundo lugar, ¿no? Que le ganó a Alejandro Gaviria y demás, pues sí había un cansancio de la pelea, del ruido, del no más, y hay unos votantes que quizás no quieren ni a Petro ni a la derecha, quieren una alternativa, pero no que se iban peleando por egos y demás. Hay que ver si ahora que superó el centro esa etapa, pues tiene un camino para crecer, pero arranca, digamos, cojeando por los golpes que se dio a sí mismo en estas semanas. Entonces pues va a tener un camino mucho más difícil quizás que si hubiera ocurrido de una manera distinta. Sí, lo que pasó también con el nuevo liberalismo, que decidieron irse por su cuenta y terminaron, pues como lo hemos visto. ¿Cómo ve usted la campaña de Sergio Fajardo, Daniel? Creo que la veo mal, ¿no? Pues Sergio Fajardo, Juanita, es un señor que tiene una gran experiencia política en este país, que en las últimas elecciones perdió en primera vuelta, pero con más de 4 millones de votos, y que ahora, obviamente en unas circunstancias distintas, no logra sacar ni uno. Pues creo que es un candidato que arranca este camino a primera vuelta, como dice Lewin, herido. Pero más allá de eso, creo que hay un problema mucho más grande en el centro político, y es que con peleas o sin peleas, al menos las peleas hicieron que alguien hablara de ellos. Hay un gran problema para que este sector pueda definir qué es lo que le ofrece al país y qué tipo de cambio o no cambio o de continuidad es la que representa. Tiene unos temas de que no se ha podido apropiar de ellos, entonces al mismo tiempo está con el tema de cambio climático, pero también hablan de seguridad. Nadie sabe de qué habla el centro ni qué es lo que significa el centro. Y creo que ahí hay una pelea interesante, que es sustanciosa, que terminó reducida a una pelea como de candidatos en los medios, pero es si el centro va a seguir siendo para siempre esta visión de la política pura, de yo vine porque quise, a mí no me pagaron, que impulsó la ola verde, y del cambio en la forma de hacer política, o si va a ser una plataforma programática que propone cambios, pero de una manera moderada, que propone una agenda liberal, que propone unas ciertas caminos políticos, y esa fue la pelea que tuvieron en el fondo Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, que quedó un poco opacada en medio del poco interés que generó esta coalición. Yo no sé si son resultados decepcionantes, porque las encuestas apuntaban a que iba a ser la consulta menos votada, pero definitivamente el hecho de que el brillo haya surgido de Carlos Amaya habla bien por un lado del exgobernador,
también muy mal de los otros candidatos. Alejandro Gaviria no logró conectar con los votantes, hizo una campaña que no resultó atractiva para nadie. Juan Manuel Galán tampoco, igual contando con el logo y con la voz de ese nuevo liberalismo, tampoco logró conectar ni emocionar. El centro, más allá de lo que pase en primera vuelta, tiene que hacer una introspección profunda para mirar dónde está su futuro, porque aunque tiene unos líderes relativamente jóvenes como Gaviria, Galán y Amaya, todavía no sabe qué es lo que le está ofreciendo a los colombianos, y definitivamente los colombianos no saben qué es lo que quieren de él. Sí, ese es un punto, Daniel, trascendental, porque la derecha tiene un mensaje muy marcado, la izquierda tiene un mensaje muy fuerte, y en cambio el centro no lo tiene y no es claro, por eso también luce débil. Juan Esteban, ¿cómo lo ve? Sí, no, yo lo veo igual, lo que dice Daniel, creo que tiene toda la razón. Justamente esa era una de las cosas de Amaya, que yo sí creo que Amaya hizo una buena campaña, sobre todo al final, porque justamente era propositiva. Yo no sé si ustedes lo oyeron, pero hablaba de cómo ayudar al agro, al campo, de cómo hacer algunas reformas justamente por esa línea, digamos, moderada, que podría hacerlo del centro. Yo tengo la impresión de que además en el centro, desafortunadamente se volvió este debate, si se quiere, personal, pero había un debate de ideas, por ejemplo, entre Jorge Robledo, que a veces uno se pregunta qué hacía en el centro, pero en todo caso que estaba allí, con Alejandro Gaviria, que sí proponían cosas, y yo ahí sí creo que la figura de Antanas Mocus antes y de Sergio Fajardo ahora son figuras que hasta cierto punto le hacen quite a ese debate, si se quiere, programático, de proponer una visión de país, que ayuda mucho a que la gente diga, pues me siento identificado o no me siento identificada. Entonces yo tengo la sensación de que el centro puede terminar, como ocurrió hace 4 años, más identificado con el hastío frente a la pelea y a la polarización que se puede dar entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, como ocurrió hace 4 años, y un centro que es como el rechazo a esos extremos sin que tenga necesariamente un contenido propio y una propuesta propia, y eso, claro, es muy peligroso y lo limita mucho. Para ir cerrando este tema de los candidatos, ¿qué alianzas ven posibles para que lleguen, digamos, a estas campañas de Petro, de Fico y de Fajardo? ¿Y qué creen que va a llegar a pasar con Germán Vargas Lleras? Si finalmente se lanza o no, ¿qué tan importante puede llegar a ser, Daniel? Juanita, entonces hay unas ciertas reglas que deben cumplir los candidatos, sobre todo los que participaron en consultas. Entonces, de aquí al viernes se tienen que definir las fórmulas presidenciales y vicepresidenciales del tarjetón que llega a primera vuelta el 29 de mayo. Pero los candidatos que participaron en una consulta y perdieron, por ejemplo, tendrían muchos problemas legales si se empiezan a adherir a otro candidato. Por ejemplo, si a Alejandro Gaviria se le ocurre irse donde Federico Gutiérrez, eso lo pondría en problemas y podría ser demandable y podría tener problemas para recibir la reposición de gastos de los votos que sí obtuvo. También sería un problema, por ejemplo, que Sergio Fajardo decida que no, que él ya no quiere competir y que quiere adherirse, por ejemplo, a Rodolfo Hernández, yo qué sé, solo por poner un ejemplo. Él ya participó en una consulta en la que se presume que el Estado hizo todo un esfuerzo para que se decidiera quién iba a ser un candidato presidencial y él debe llegar como un candidato presidencial. En ese camino, entonces, las cosas están relativamente amarradas. Germán Vargas Lleras, yo creo que tendrá que pensar muy seriamente si él puede superar a Federico Gutiérrez. Recuerde que en primera vuelta de hace 4 años, Germán Vargas Lleras obtuvo menos votos que los que obtuvo Federico en esta consulta. Entonces, tendrá que pensar muy bien si lo hace eventualmente. Yo creo que el camino más natural para Cambio Radical, el partido del ex vicepresidente, sería el Equipo por Colombia, la coalición de centro derecha de Federico Gutiérrez. Ahí es donde está, por ejemplo, Alex Char, que representa desde ese partido de Cambio Radical, y muchos de los miembros de ese partido lo apoyaron. Quedan por ahí otros apoyos, por ejemplo, el de Antanas Mocus, que está claramente con Sergio Fajardo, pero no hay mucho suelto que quede por ahí, y esa es una de las particularidades de las consultas presidenciales, y es que más allá de que pueda haber algunas sorpresas, algunos ajustes, las cosas están relativamente armadas para primera vuelta por cómo salieron de las consultas. Claro, claro, se estaba jugando como el todo por el todo en esto. Por eso para muchos esta fue la primera vuelta presidencial. Juan Esteban, ¿cómo lo ve usted? Y hablando también lo de Vargas, que lo había mencionado al comienzo. Sí, yo creo que Germán Vargas no se va a presentar. Me extrañaría muchísimo que de aquí al viernes tomara una decisión distinta. Como dice Daniel,
Pues lo primero incluso es algo personal, es después de la quemada que se pegó hace 4 años, volverse a lanzar con la posibilidad de una quemada peor después de cómo le fue a Federico Gutiérrez, yo lo veo muy difícil, muy improbable, no veo que haya una posibilidad. Quizás adhiera o apoye a Federico Gutiérrez, probablemente es el candidato que sería más cercano a él, y eso sea uno de esos momentos que muestran poder, como hablaba Daniel hace un momento de Gustavo Petro. Puede que juegue de esa manera, pero como candidato directamente lo veo muy difícil. Y en general, aparte de apoyos muy grandes como el de él, yo creo que no importa mucho si a cualquiera de los candidatos los apoya, no sé, el grupo político de Dilian Francisca Toro, por poderoso que sea en votos y así tenga la gobernación del Valle. La verdad es que esto mueve muy poco las elecciones presidenciales y de nuevo yo creo que es una cuestión más de símbolos, de narrativas, de cuál es el tema de la campaña, de las emociones que se mueven, que de ese tipo de mecánica política que Alejandro Gaviria nos demostró como Germán Vargas hace 4 años, que no hace mayor diferencia. Y eso sin duda, Juan Esteban, va a ser bien importante que lo veamos, ¿no? Porque va a ser algo más como del corazón, ¿no? Como llegarle del corazón y cuáles son los mensajes que terminan calando en los electores. Ya para ir terminando, ¿cuáles son los grandes ganadores y perdedores de estas elecciones? Daniel. La izquierda, Gustavo Petro, son los grandes ganadores. El pacto histórico es un gran ganador. Federico Gutiérrez es otro ganador de esta jornada, no tanto como Petro, pero definitivamente es la cara de una nueva derecha, como hemos escrito en La Silla Vacía. Los grandes perdedores son los políticos de centro. Y en cierta medida, obviamente, el Centro Democrático también es un gran perdedor. Y en la mitad, calladitos, pero bastante sólidos, quedaron los partidos tradicionales. El Partido Conservador logró crecer su representación en el Senado. El Partido Liberal se quedó relativamente estable. El Partido de la U, que había perdido unos senadores importantes, a Benedetti y a Roy Barreras, logró manejar sus pérdidas y sigue por encima de 10. Y ese sería mi balance como para dejarle algo a Leo. Juan Esteban. Ya no hay mucho por agregar, la verdad, no solo por agregar como para decir algo más y no parecer aquí un pintado en la pared, no, pero mentiras, pero creo que también hay derrotados, digamos, Enrique Peñalosa, Alejandro Gaviria, Camilo Romero también en la izquierda, que le iba a pelear a Francia Márquez y Francia Márquez la dejó muy atrás, y ganadora justamente Francia Márquez. Me parece que es una figura que hace 6 meses más básicamente no existía, o 3 meses incluso, en el panorama nacional, y ahora hoy rompe con una fuerza muy grande. Yo no sé muy bien cuál va a ser su significado todavía, pero marca en todo caso un cambio, es decir, que haya una mujer afro, ambientalista, de una zona rural, de un departamento que es relativamente, digamos, periférico en la economía colombiana y en la demografía colombiana, y que llegue ahí, que saque más votos que Sergio Fajardo, pucha, eso es histórico, y eso algo nos tiene que decir, que yo creo que vamos a seguir tratando de desentrañar en las próximas semanas, incluso meses o años, pero que marca una victoria y un cambio histórico. Sin duda, esa representación femenina afro está fuertísima. Así va esta carrera por las presidenciales, para las fórmulas y las alianzas. El 18 de marzo tiene que quedar listo el tarjetón de la primera vuelta. Esta semana será sin duda llena de noticias políticas. Son los periodistas y analistas del portal La Silla Vacía. Juan Esteban Lewin, muchísimas gracias, Juan Esteban. No, muchas gracias, Juanita. También Daniel Pacheco. Gracias, Daniel, como siempre. Juanita, un gusto, que estés muy bien. Cuídense mucho, gracias. Muy bien, así hacemos una pausa. Ya volvemos con Ricardo Ospina y el radar. Seguimos en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta ahora qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, un saludo para todos los amigos de Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora. Hoy, luego de la resaca electoral de la jornada de elecciones en el país para definir quiénes son los nuevos senadores, representantes y los candidatos presidenciales, quiero cambiarles de tema y quiero que le presten mucha atención a lo que hoy traemos en el radar, porque de nuevo está en el ojo del huracán el empresario Carlos Matos, cuya condena está en el limbo luego de que la semana pasada un juez
negara el preacuerdo que había alcanzado con la Fiscalía para aceptar delitos relacionados con manipulación del proceso que estaba adelantando en contra de Hyundai en Colombia, y también a cambio de entregar 1.000 millones de pesos para reparar a las víctimas. La justicia no aceptó este acuerdo y las cosas se le están complicando a Carlos Matos, quien ahora está en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Cómbita en Boyacá, pero además la Fiscalía abrió la puerta para investigarlo por nuevos delitos relacionados con los paseos que de forma absolutamente desvergonzada hacía en carros del IMPEC desde la cárcel La Picota para despachar tranquilamente desde una de sus oficinas en el norte de Bogotá, en la calle 103 con avenida 19. No solo eso, sino también todos los beneficios de los que gozaba de forma irregular. La vicefiscal general Marta Yanet Mancera dijo que no descartan la posibilidad de investigar a Carlos Matos por un nuevo delito, que sería fuga de presos. Y también dijo que están escuchando en interrogatorio a varios funcionarios del IMPEC que estarían vinculados con todo el escándalo, que no solamente se presenta en el caso de Matos, aunque sí es el más visible luego de que lo revelara una investigación de Noticias Caracol. En caso de que Matos tenga una nueva investigación, podría aumentar la pena en su caso, en su proceso. Además de que todavía no se sabe cuál será el futuro del caso Madre, por el que fue extraditado de España hacia nuestro país hace algunas semanas, y luego de lo cual fue detenido en la cárcel La Picota, en donde se han presentado todas estas irregularidades. Las próximas semanas van a ser clave para que la Fiscalía determine, uno, con la justicia, cuál va a ser la pena y cuál va a ser la sanción de Matos por haber admitido que cometió delitos para manipular el sistema judicial, y segundo, si se abre un nuevo caso por fuga de presos, en el caso de la forma en la que viajaba como si fuera un taxi en un vehículo del IMPEC y salía y entraba a la cárcel La Picota como Pedro por su casa. Literalmente como Pedro por su casa. Gracias, Ricardo. Hasta aquí, Sala de Prensa. Los invitamos a seguir conectados con nuestro contenido en Noticias Caracol Ahora. Buenas noches y hasta la próxima.